Dios les bendiga en este precioso día. Reciban ustedes un cordial saludo de la Casa de Oración Monte Carmelo, ubicada en el corregimiento del Carmelo, Candelaria, Valle, Colombia, y de su hermana en Cristo, Carmen Lilia Vaca Guerrero. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Soberano Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, tu poder y tu gloria. Gracias, Señor, por tu palabra que tú nos has de hablar hoy, Señor bendito Dios. Tu palabra que llegará a nuestro corazón, Padre Santo. Tu palabra que no volverá vacía a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos a ti, Rey de Gloria, por estar con nosotros, por esa promesa hermosa la cual tú dejaste sobre nuestras vidas, que es tu poder del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, y pedimos, Dios, que este mensaje llegue a cada corazón conforme a tu poder, a tu gloria, conforme a tu longanimidad, a tu paciencia, Señor, sea llegando a nuestros corazones, Padre, y seas tú trayendo sanidad, liberación y transformación en el nombre de Jesús. Aleluya. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. La palabra del Señor nos habla a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 11, versículo del 28, versículo del 11 en adelante, cuando dice la palabra del Señor, capítulo 11, versículo del 17 en adelante, cuando titula Yo soy la resurrección y la vida. Y dice la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo, con la sabiduría y discernimiento de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. En el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarles por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Qué preciosa palabra, como toda la que el Señor Dios Todopoderoso nos regala a nosotros a través de su devocional Descansando en Dios. ¿Sabes? Si hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, es que Jesús es la resurrección. Jesús es la resurrección en medio de los momentos más difíciles que tú y yo estemos pasando. Nosotros, si hay algo que no podemos, es desistir. Lo que nosotros no podemos hacer es dejar de confiar en el milagro. Ese milagro que de antemano el Padre ya ha planificado para tu vida como para mi vida. Y sabes que me llama la atención como dice la palabra del Señor directamente a través del verso 17 de Juan capítulo 11, cuando dice: vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. ¿Sabes por qué? Porque Dios, en su infinita misericordia, muchas veces permite que tú y yo pasemos momentos de dolor, momentos de aflicción, momentos en los cuales nosotros creemos que ya hemos perdido todo lo que nosotros tenemos para que el poder de Dios se manifieste en medio de nuestras vidas. ¿Sabes que era necesario que Jesús dejara que Lázaro ya llevara 4 días de muerto para poder manifestar su gloria en medio del pueblo, en medio de todos aquellos que estaban allí presentes consolando a Marta y a María?
Situaciones especiales que van a venir a nuestras vidas, en las cuales el único que se va a glorificar va a ser el nombre de Jesús en medio de nuestros hogares, cuando nosotros creemos que ya no hay una solución, cuando nosotros creemos que ya hemos perdido todo. Mira, déjame decirte que Lázaro ya llevaba 4 días de muerto. Ya directamente ante los ojos del hombre ya no se podía hacer nada. Pero Jesús llegó a traer vida donde no la hay. Algo que nos dice la palabra del Señor a nosotros es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la resurrección. Todo aquel que en Él cree directamente, dice la palabra del Señor, que aunque muera vivirá. Pero no está hablando directamente, en este caso, de esa resurrección. Estaba hablando era de que Lázaro iba a resucitar en el tiempo en el cual ellos estaban. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza de que va a haber una resurrección, de que vamos a resucitar con nuestro Señor Jesucristo, de que vamos a estar ahí con Él. Pero lo que ellos no sabían era que Jesús les estaba hablando, era a ese tiempo que Lázaro iba a resucitar. Tal vez tú y yo hemos visto muchas situaciones en medio de nuestras vidas frustradas. Tal vez hemos visto muchas situaciones que ante el ojo humano ya no hay solución. Pero se nos olvida que el Cristo de la gloria tiene el poder para resucitar todo. Que el Cristo de la gloria tiene el poder para traer vida donde no la hay. Que cuando nosotros agotamos nuestras fuerzas, cuando nosotros descreemos que ya no podemos más, hay uno todopoderoso que se llama el Señor, el cual dice, hay vida. Y Él ha prometido traer vida. Dice en el verso 18, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. O sea, había acumulación de personas. Había gran cantidad de personas. Dice que muchos de los judíos habían llegado al hogar de Marta y de María a consolarla. Era el momento preciso para que la gloria de Dios se manifestara. Era el momento preciso para que los que no creían en Jesús empezaran a creer en ese milagro. ¿Sabes que Jesús pudo haber llegado antes de que Lázaro muriera? ¿Sabes que Jesús pudo haber llegado en el momento en que le mandaron a decirle que Lázaro, tu amigo, el que tú amas, está enfermo? Pero Jesús no llegó. No llegó, y no porque no le doliera ver pasar momentos de aflicción a Marta y a María, que eran prácticamente amigos de ellos, hacían parte de las amistades que Jesús tenía allí en Betania. Pero Jesús dijo, es necesario que ellas pasen un momento difícil para que la gloria de Dios se manifieste, aún para que ellas crean y vean muchos de los que están allí con ellos, que con Cristo a nuestro lado tenemos garantizada la victoria. ¿Sabes? Si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida vienen con un propósito específico. ¿De qué? De que la gloria de Dios se manifieste. De que la gloria de Dios se manifieste. Y dice en el verso 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro. Pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sabes? Muchas veces nosotros creemos que porque no vemos en el momento la respuesta de Dios a favor de nosotros, porque en el momento no vemos la intervención divina de Dios a favor de nuestra necesidad, es que el Señor se ha desentendido de nosotros, ¿no? Jesús no se había desentendido de ellos. Jesús sabía que era necesario llegar ahí para que su gloria se manifestara, para que el poder de la resurrección se manifestara. Era algo profético que Jesús estaba manifestando allí.
la resurrección. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Directamente Él se estaba dando a conocer a los que no creían en Él, a los que no lo aceptaban. Él se estaba dando a conocer como el único Salvador, el único que te podía traer vida. Y lo más importante que dice la palabra del Señor es que en el verso 22 dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Había una confianza en la vida de Marta, directamente. Había una confianza, porque ella tenía que tener fe. Ella creía que Jesús podía hacer algo. Déjame decirte que cuando tú y yo tenemos fe, el milagro se manifiesta. Cuando tú y yo creemos, directamente podemos hacer que la gloria de Dios se manifieste en medio de nuestras vidas. Y por eso ella confesó una palabra preciosa, poderosa. Dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Sabes por qué ella hizo esta palabra? Porque ella hizo esta declaración. Porque ella sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Porque ella sabía la intimidad que Jesús tenía con el Padre, la coinonía, y que Dios iba a respaldar a su Hijo. Cuando nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre, Dios siempre va a respaldar a sus hijos. Dios siempre va a respaldar a sus hijos. Dios no nos va a dejar en vergüenza. Por eso dice la palabra del Señor a través de Juan capítulo 9, versículo 31. Dice la palabra del Señor, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Sabes que había algo que marcaba la diferencia entre la vida de Marta, de María y la vida de Jesús? Era el temor a Dios. Jesús era un hombre que era temeroso a Dios directamente. Y tú dirás, pues claro, era el mismo Dios, pero como hombre era un hombre temeroso a Dios. Era un hombre que no era pecador. Era un hombre que directamente tenía todas las características. Directamente, la palabra del Señor lo respaldaba. Y por eso ella le dice al Señor, hace esta declaración poderosa directamente. Cuando ella dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas al Padre, al Dios, Dios te lo dará. Por eso, hablando directamente, cuando de Juan capítulo 9, versículo 31, la oración, la declaración que le hace el ciego, cuando le dice directamente el ciego, que lo interrogan los fariseos, que lo interrogan directamente y le preguntan, él le dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso, a ese Dios oye. A ese Dios oye. ¿Sabes que Dios oye a todo aquel que tiene un corazón contrito y humillado? ¿Sabes que Dios oye a todo aquel que derrama su vida delante de la presencia del Señor? ¿Sabes que Dios oye a todo aquel que confiesa su pecado y que entiende que hay un abogado por excelencia que se llama Jesucristo? Porque si Dios nos mirara a nosotros como somos directamente, ya hubiéramos sido consumidos porque somos pecadores. Pero Dios nos mira a nosotros a través de su Hijo amado, a través de su Hijo amado. Y esa era la confianza que Marta y María tenían cuando mandaron a llamar a Jesús a decirle que Lázaro estaba enfermo. Porque ellas sabían que era tanta la lealtad que Jesús tenía hacia Dios, que era tanto el temor que Jesús tenía hacia Dios, que Jesús marcaba la diferencia. Aunque era un hombre aquí en la tierra, marcaba la diferencia directamente entre todas las personas que estaban, porque no era pecador, porque era un hombre temeroso. Por eso lo mandaron a llamar. La gracia del Padre se había manifestado en la vida de Jesús. El testimonio de Jesús hablaba por sí mismo directamente. Y sabes que por eso dice la palabra del Señor. Pero dice en el verso 23 directamente, y Jesús le dijo,
tu hermano resucitará. Jesús lanzó la promesa, Jesús le lanzó la respuesta a esa palabra, porque Marta directamente le dice al Señor, y sé que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te responderá, te lo dará. Jesús le dice, tu hermano resucitará. ¿Cuántas veces Dios a nosotros nos da una respuesta y nosotros tal vez decimos, ¿será? ¿Será? Cuando Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará, mira lo que Marta le contesta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Qué precioso nosotros entender que cuando Jesús da una palabra a nuestra vida, nosotros la tenemos que creer. Sabemos que Jesús es la resurrección y la vida. Jesús le dijo a Marta, Marta le dice, yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección del día postrero. Jesús no le estaba hablando de esa resurrección. Jesús le estaba diciendo, Marta, si tú crees, el milagro que tú esperas se manifestará hoy. Y es donde viene la palabra del Señor para tu vida como para mi vida. Si nosotros creemos directamente, ese milagro que tú y yo estamos esperando se manifestará hoy en medio de nuestras vidas. Pero hay que creer, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Hay que creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice más adelante la palabra del Señor, y todo aquel que vive y cree en mi nombre eternamente, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La vuelve y la confronta. Jesús, con la respuesta que le da a Marta, la está confrontando. Le está diciendo, Marta, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. ¿Sabes qué nos impide a nosotros ver la gloria de Dios? La incredulidad. ¿Sabes qué nos impide ver la gloria de Dios? La duda. ¿Sabes qué nos impide ver la gloria de Dios? Así nosotros tengamos la respuesta de parte de Dios, que muchas veces nosotros queremos razonar. Usamos el razonamiento y queremos razonar con la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no es para razonar. La palabra del Señor es para creer directamente. Ya sabes, y dice en el verso 27, y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Qué precioso nosotros saber que a través de Jesucristo, cuando Jesús está en medio de nuestras vidas, vamos a ver la gloria de Dios. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Y ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Y entonces los judíos que estaban cerca en casa con ella le consolaban, y cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Sabes? El dolor que María sentía. Le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. ¿Sabes que Jesús, como ser humano, también sentía tristeza? Yo creo que en ese momento Jesús, en la naturaleza humana, se sintió débil, se sintió triste. Pero entonces Jesús le dice, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió, sintió tristeza de ver directamente que el dolor que ellas estaban sintiendo. Algo que viene a memoria es que a Dios le duele cuando tú y yo sufrimos, cuando tú y yo estamos pasando momentos difíciles, cuando tú y yo sentimos que nuestras fuerzas se mueren, cuando tú y yo sentimos que no podemos avanzar, que nos sentimos tristes. A Jesús le duele. Porque Él, como ser humano, Él sintió lo que tú y yo sentimos hoy. Y dice desde el verso 34, y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos diciendo, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Por eso te hablaba hace rato directamente de cuando te hablaba de cómo el ciego le contestó a los fariseos. Y sabemos que Dios no oye a pecador, pero si alguno es temeroso,
a ese Dios oye. ¿Sabes que Dios lo escuchó? Y decían ellos, ¿no es este el que le abrió los ojos al ciego? ¿No podía haber impedido que Lázaro muriera? Entonces directamente dice la palabra del Señor que Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quita la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Sabes? La misma Marta que le dijo al Señor, mas yo sé, cuando dice la palabra del Señor, mas también sé ahora que todo lo que pidieses a Dios, Dios te lo dará. La misma Marta que habló en el versículo 22, le dice, Señor, ya hiere, porque hace 4 días. Muchas veces actuamos con fe, pero cuando nos toca manifestar nuestra fe, decimos tener fe, pero cuando nuestra fe es puesta a prueba, dudamos. Marta dudó. Marta le dice, Señor, ya hiere, ya tiene 4 días, Señor, son 4 días. Y Jesús que le contesta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Sabes qué es necesario nosotros creer? ¿Cuántas palabras Dios te ha dicho a ti y me ha dicho a mí? Y que tal vez hoy no las hemos visto cumplidas. No porque el Señor no las quiera cumplir, sino porque nosotros no le hemos creído. Porque tal vez nosotros dudamos. Porque tal vez unos días decimos, sí, aleluya, gloria a Dios, Señor, yo te creo a ti. Pero cuando toca ver el cumplimiento de las promesas, somos los primeros que colocamos los obstáculos, la incredulidad y la duda. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Directamente Jesús le respondió a la pregunta, a lo que Marta le había dicho, Señor, mas yo sé que todo lo que le pidas al Padre, todo lo que le pidas a Dios, directamente en el verso 22, mas sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le respondió. Entonces dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús demostró. ¿Sabes que a través del proceso difícil que pasó Marta y María al tener que enterrar a su hermano Lázaro, al tener que quedarse en ellas solas 4 días, al tener ellas tal vez que escuchar la murmuración de muchos diciendo, Jesús que era tu amigo, ustedes que tanto hablaban de Jesús, ustedes que andaban con Jesús para arriba y para abajo, ustedes que le creían a Jesús, no podía venir a hacer el milagro. Cuando muchos hablan diciéndonos a nosotros, tal vez llevándonos a que nuestra fe desfallezca, es donde Jesús se glorifica en medio de nuestra fe si nosotros perseveramos. Necesitamos perseverar en la fe. Necesitamos perseverar en la fe, abrir nuestra boca y creer a lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Mira, déjame decirte lo que dice el verso 42, cuando dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió atado, las manos, los pies, con vendas en el rostro, envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatarle y dejarle andar. Mira, directamente donde viene la palabra. Cuando tú y yo creemos que no hay solución, Dios dice, aquí estoy yo para traer solución. Dice la palabra del Señor a través del Salmo 65, verso 5. David profetizó 1000 años antes de la aparición de la persona de Jesús como hombre aquí en la tierra, y con tremendas cosas nos sorprenderá Jehová. Déjame decirte que Dios sorprendió, Jesús sorprendió a toda la multitud que estaba allí. Aún sorprendió a Marta y a María, que tal vez en su corazón dudaban del milagro que Dios tenía preparado, predestinado para ella. Hay un milagro que está predestinado para ti, hay un milagro que está predestinado para mí, solo necesitamos creer. ¿Por qué no meditas en esta noche, tarde o mañana, en el lugar donde tú me miras hoy a través de este vídeo? He hablado a través del Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 11, de verso 17 al verso 44, hablando de la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús directamente
solamente permite que pase Marta y María un momento difícil en su hogar, en su familia, para que la gloria de Dios se manifieste. Déjame decirte que los momentos difíciles que tú y yo pasemos en nuestros hogares, en nuestra familia, es solamente para ver la gloria de Dios. Porque si puedes creer, para el que cree todo le es posible. Que Dios te bendiga. Te lo dice tu amiga y pastora Carmen Lilia Vaca Guerrero, pastora Casa Oración Monte Carmelo. Que Dios te bendiga. Que el Cristo de la gloria te sorprenda sus brazos hoy y siempre, y que tengas una bendecida noche en Cristo Jesús. Y si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, como lo es para mi vida, déjame decirte algo, compártelo. Que muchos entiendan que cuando nosotros creemos que se ha agotado todos nuestros recursos como seres humanos, el Dios Todopoderoso ha prometido traer vida donde no la hay, y lo podemos ver aquí plasmado en la Biblia. Cómo Dios le trajo vida a Lázaro, y cómo Lázaro directamente después de 4 días resucitó. Aunque nosotros creamos que las cosas se han perdido, Dios es poderoso para resucitar. Bendiciones del Eterno. Hasta una próxima oportunidad.